Buen día. En este video se va a explicar el desarrollo que fue seguido para resolver la práctica número 2 de la materia de control avanzado aplicado. Para este desarrollo se tienen 5 problemas. El primero nos dice encontrar la transformada z correspondiente a las siguientes funciones. Se nos pide realizarlo analíticamente y comprobarlo con MATLAB. Y bueno, aquí tenemos las funciones. Como podemos ver, tenemos el primer inciso, que se utilizó el método de expansión de fracciones parciales, quedándonos la siguiente expresión. Como podemos ver, tenemos la variable a, b y c. Realizando las operaciones necesarias para resolver este despeje, tenemos que a es igual a menos 5 novenos, b 5 tercios y c 5 novenos. Después realizamos la sustitución, quedando la expresión de la siguiente manera. Una vez calculadas esas variables, utilizamos las fórmulas correspondientes de la transformada z, donde se tiene la siguiente expresión. Ahora solo nos queda sustituir t igual a 0.1, teniendo la siguiente expresión final. Enseguida se realizó el código en la ventana de comandos de MATLAB. Primeramente se utilizó el comando sims para nombrar una variable simbólica s. Enseguida se nombró la función f de s, como la podemos ver aquí, y se utilizó el comando iLaplace para sacar la transformada inversa de Laplace y así pasarlo a función del tiempo. Este es un paso que nos facilita el cálculo de la transformada z, ya que solamente tenemos que utilizar el comando ztrans de la función del tiempo para obtener el resultado final. Como podemos ver, el resultado que nos dio es el mismo que nos dio en MATLAB. Ahora procedemos con el inciso B. Tenemos un procedimiento bastante parecido, donde utilizamos igualmente las fracciones parciales, teniendo las siguientes variables a, b y c, donde se obtuvo que a es igual a 1 medio, b 3 medios y c menos 2. Después de sustituir dichas variables en esta función, tenemos la expresión de la siguiente manera. Ahora se puede utilizar la fórmula de transformada z para calcular la función de transformada z, teniendo lo siguiente. Se sustituye el valor t igual a 0.1, teniendo la siguiente función ya final. Al comprobarlo en MATLAB se siguió el mismo procedimiento, utilizando el comando sims y la variable simbólica s, teniendo como siguiente código la función f de s, y utilizando de la misma manera el comando iLaplace para transformar en función del tiempo y el comando ztrans para obtener nuestra transformada z. Tenemos el siguiente resultado que podemos ver que es igual al que se obtuvo analíticamente. Utilizando las fracciones parciales, tenemos las siguientes variables a, b y c, que tenemos que a es igual a menos 1, b igual a 1 y c igual a 1. Sustituimos estos valores en sus correspondientes términos, quedando la expresión de la siguiente manera. Y así, utilizando las fórmulas de transformada de z, se tiene la siguiente. Ahora comprobamos en MATLAB usando primeramente el comando sims para nombrar una variable simbólica s. Ingresamos nuestra función f de s y procedemos a transformar a inversa de Laplace para obtener la función del tiempo. Enseguida procedemos a utilizar el ztrans para utilizar la transformada z y obtenemos este resultado. Como podemos ver, es bastante similar a nuestro resultado que nos dio analíticamente. Para el siguiente problema se realizó exactamente el mismo procedimiento. Utilizando fracciones parciales se tuvo los siguientes valores de a, b y c. Después sustituimos los valores en la función y tenemos la expresión de la siguiente manera. Realizamos operaciones para simplificar y tenemos esta siguiente expresión.
Enseguida aplicamos la transformada z y sustituimos el valor de t, y ahora tenemos este valor final. Enseguida pasamos a MATLAB a resolver el problema. De la misma manera que el anterior, se utilizó el comando sims para nombrar la función simbólica y se ingresó la función en FDS para pasarla a FDT. Y del mismo modo se utilizó el comando ztrans para obtener este resultado de aquí. Para el siguiente problema se realizó exactamente el mismo procedimiento. Utilizando fracciones parciales se tiene el siguiente término. Para calcular estos valores de A, B y C, se utilizaron esta vez unos límites para resolver el problema. Para calcular el valor de A, se utilizaron los denominadores de B y de C. Al realizar las operaciones necesarias, se tiene que A es igual a 50, B es igual a menos 100 y C es igual a 50. Ahora sustituimos los valores de A, B y C en sus respectivos términos, teniendo la siguiente expresión. Ahora sí podemos aplicar transformada z y sustituimos el valor de t, que es igual a 2, y tenemos el siguiente valor final, que es nuestra expresión en transformada z. Enseguida se ingresó el código en MATLAB en una función llamada gs y realizamos el mismo procedimiento transformando a Laplace inversa con el comando iLaplace y luego utilizando el comando ztrans para obtener la transformada z, teniendo este resultado de aquí. Para este último problema se utilizaron las fórmulas de transformada z y de transformada de Laplace, pasándolas al dominio del tiempo. Se realizó el mismo procedimiento que la comprobación en MATLAB, como podemos ver, teniendo la siguiente función g de t en función del tiempo. Ahora aplicamos la transformada z y tenemos que, sustituyendo t igual a 5, tenemos la siguiente función final. Ingresando nuestro problema a MATLAB tenemos la función gds, pasamos a transformar a iLaplace, que es la inversa de Laplace, y enseguida utilizamos ztrans para obtener la transformada z, teniendo este valor. Para el segundo problema se pidió encontrar la transformada z correspondiente a las siguientes funciones. Como el problema anterior, se pide encontrar analíticamente y comprobando con MATLAB. Para el inciso A se tiene la siguiente función. Estos ejercicios son relativamente sencillos, ya que solo se necesita utilizar directamente la fórmula de transformada z y nos da directamente el resultado. Ahora solo nos resta aplicar y sustituir t igual a 0.5 y nos da el siguiente valor. Ahora realizamos la comprobación por medio de MATLAB, teniendo lo siguiente. Primeramente declaramos nuestra variable simbólica t y declaramos nuestra función f de t. Aplicamos directamente la transformada z y obtenemos el resultado que obtuvimos analíticamente. Para el segundo problema el procedimiento también es bastante sencillo, ya que se utiliza directamente la fórmula de transformada z. Tenemos estos dos términos y aplicando la transformada z se tiene lo siguiente. Ahora aplicamos y sustituimos t igual a 0.2, teniendo este valor final. Lo realizamos en MATLAB y lo primero que hicimos fue ingresar la función f de t. Aquí no fue necesario declarar nuestra variable simbólica, ya que ya la teníamos declarada. Ahora utilizamos el comando ztrans para transformar f de t a transformada z.
y se obtiene el siguiente resultado. Como podemos ver, es exactamente el mismo que obtuvimos analíticamente. En el tercer problema se utiliza directamente la fórmula de transformada z como en los problemas anteriores. Utilizamos una de las propiedades de Euler para obtener una función más simplificada de la función x de t. Ahora aplicamos y sustituimos t igual a 0.2 teniendo la siguiente función en transformada z. Enseguida procedemos a utilizar MATLAB para realizar el procedimiento declarando nuestra función x de t y simplemente utilizamos el comando ztrans para obtener nuestra función. Para el siguiente problema también se aplica el mismo procedimiento. Nos dice que aplicando directamente transformada z al problema se tiene lo siguiente. Después resolvemos por MATLAB comprobando el resultado. Ingresamos nuestra función x de t y procedemos a transformar utilizando el comando ztrans, obteniendo el siguiente resultado, que es el mismo que nos indicó el método analítico. Para realizar este problema se realizó el mismo procedimiento. Aplicamos directamente transformada z, donde se tiene la siguiente expresión. Sustituimos el valor de t y nos queda el siguiente valor numérico. Ahora pasamos a resolver por medio de MATLAB ingresando nuestra función x de t. Aplicamos el comando ztrans de x de t y obtenemos el siguiente resultado. Como podemos ver, es exactamente el mismo que obtuvimos analíticamente. Para el inciso F, aplicamos directamente transformada z como en los problemas anteriores, teniendo lo siguiente. Obviamente se sustituyó también t igual a 1 para obtener el valor numérico. Ahora pasamos a comprobar por MATLAB e ingresamos nuestra función. Procedemos a utilizar el comando ztrans para transformar a transformada z y obtenemos lo siguiente, que es el mismo resultado que obtuvimos analíticamente. Para el inciso G se aplica el mismo procedimiento. Utilizamos directamente transformada z al problema y se tiene la siguiente expresión. Aplicamos la variable t igual a 0.4 para obtener el valor numérico de la función. Y ahora procedemos a comprobar por MATLAB, donde ingresamos primeramente el valor de nuestra función y utilizamos el comando ztrans para obtener la transformada z de nuestra función, teniendo el siguiente valor. Para el siguiente problema se realiza el mismo procedimiento. Se aplica directamente transformada z al problema donde se tiene la siguiente expresión. También se sustituyó el valor de t igual a 0.5 para obtener el valor numérico de la función. Ahora pasamos a comprobar por medio de MATLAB. Ingresamos la función y de t ya obtenida y utilizamos el comando ztrans para transformar la función y obtenemos la siguiente transformada z, que como podemos ver es la misma función que obtuvimos aquí analíticamente. Para este inciso el procedimiento es un poco diferente, pero realmente es más sencillo, ya que tenemos una función discreta. Simplemente aplicamos la fórmula que nos indica la tabla de transformadas z y obtenemos lo siguiente. Del mismo modo se resuelve por MATLAB indicando nuestras variables simbólicas k y el valor a. Ahora ingresamos nuestra función y de k, como podemos ver aquí, y utilizamos el comando ztrans para obtener la transformada z de nuestra función. Para el último inciso j, tenemos que aplicamos una fórmula para la función discreta que resulta lo siguiente. Es el mismo procedimiento que el inciso anterior, donde aplicamos a cada uno de los términos la fórmula de transformada z desde la tabla de transformadas z y obtenemos el siguiente resultado.
Procedemos a resolver por MATLAB ingresando nuestra función y de k cada uno de los términos y transformamos y de k a función de a transformada z, obteniendo lo siguiente, que es nuestro resultado. Como podemos ver, es exactamente igual que el obtenido analíticamente. Para el problema número 3 nos dice que utilizando MATLAB determinemos la transformada z inversa de la siguiente función g de z. Aquí primeramente lo que se hizo fue simplificar un poco la función quedando de esta manera. Después se ingresó el código de MATLAB en la ventana de comandos, donde se ingresó primeramente el numerador, que como podemos ver es un 2, por eso se utilizaron 3 ceros al principio. Después se ingresó el denominador, que es el valor numérico que se tienen en estos tres términos. Enseguida se pidió que nos indicara los ceros del 1 al 20 y se utilizó el comando filter para que nos arroje los siguientes resultados, que como podemos ver es la transformada inversa de la función que nos está pidiendo. Para el problema número 4 nos pide encontrar la transformada z inversa utilizando tres métodos diferentes y tenemos aquí nuestra función en términos de z. Primeramente tenemos el primer método, utilizando el método de expansión de fracciones parciales. Como no hay ceros en z igual a 0, se expande x de z en fracciones parciales, teniendo lo siguiente. Como podemos ver, tenemos nuestra variable a, b y c, que es calculada por medio de estas funciones. Para calcular el valor de a, tomamos el denominador de la variable b y de la variable c y evaluamos de z igual a 0.5, obteniendo el siguiente valor de 66.6. Para obtener la variable b se realiza el mismo procedimiento, donde se obtiene el denominador de la variable a y de la variable c, sustituyendo el valor de z igual a 0.4, donde se tiene que es igual a menos 100. Para el valor de c se realiza el mismo procedimiento, tomando el valor del denominador de a y el denominador de b. Enseguida sustituimos a z igual a 0.2, obteniendo que el resultado está entre 3.3. Estos tres valores los pasamos a sustituir en nuestra función, teniendo lo siguiente. Ahora podemos calcular nuestra función discreta en dominio de k. Ahora obtenemos nuestra función discreta en términos de k. Como podemos ver, este es nuestro resultado. Para el segundo método se utilizó la integral de inversión. Primeramente se utilizó nuestra función, donde para k la función x de z es la siguiente. En este caso nuestra función tiene 4 polos, por lo tanto para k igual a 0 tenemos que c1 más c2 más c3 más c4 es igual a nuestra función, donde pasamos a evaluar cada término con un límite, donde tenemos que el límite de z, cuando z tiende a 0, tenemos la siguiente función y evaluando nos queda que es igual a menos 50. Para C2 utilizamos el mismo procedimiento, teniendo que es igual a 133.3. Para C3 es lo mismo, teniendo menos 250. Para k igual a 1, 2, 3, la función x de z es la siguiente. Ahora en este caso tenemos que tienen 3 polos. Entonces evaluamos el límite de z cuando tiende a 0.5. Para C1 tenemos el valor de 66.6. Para C2 obtuvimos que el valor es igual a menos 10. Y para el valor C3 obtuvimos que es 33.33. Así tenemos que la transformada z inversa de x de z se puede escribir como la siguiente. Ahora procedemos a ver el tercer método, donde se ingresó el programa en MATLAB.
y se utilizó el código siguiente. Como puede observarse, es el mismo código que se utilizó en el problema anterior. Ingresamos primeramente el numerador y en el denominador indicamos el comando conv, indicando que es una convolución. Enseguida indicamos el vector u para que nos arroje los ceros del 1 al 20, teniendo nuestra variable y que nos devuelve el filtro del numerador y el denominador y nuestro vector, teniendo el siguiente resultado. Para el problema número 5 nos pide resolver la ecuación analíticamente y comprobarla con MATLAB. Tenemos la siguiente función en tiempo discreto. Para comenzar tomamos la transformada z a cada uno de los términos de la ecuación, teniendo lo siguiente. Como podemos ver, ahora está en términos de z. Realizando simplificaciones y realizando las operaciones necesarias tenemos la siguiente función en transformada z. Ahora pasamos a expandir x de z en fracciones parciales, teniendo lo siguiente. Como puede verse, los polos del segundo término del lado derecho de la ecuación son complejos conjugados. Entonces, la transformada inversa z de este término de la forma Euler a la menos a kt por el coseno de bt y o Euler a la menos a kt seno de bt. Haciendo uso de la tabla de transformada z de funciones prácticas, tenemos la siguiente función, donde comparamos estas ecuaciones con el segundo término del lado derecho de x de z, donde se tiene lo siguiente. Podemos ver que tenemos el valor de cada término y ahora, utilizando estos valores anteriores, se tiene lo siguiente. Por lo tanto, nuestra función x de z es igual a esto. Ahora tomamos la transformada inversa z, ya que ya ahora nos resulta fácil utilizar estas fórmulas, donde obtenemos que la transformada z inversa es la siguiente. Ahora procedemos a comprobar por medio de MATLAB. Tenemos que si de la ecuación se despeja x de k, se tiene la siguiente ecuación discreta. Teniendo en cuenta que x de k es igual a 0 para k menor que 0, se realizó el programa en MATLAB para resolver la ecuación dada. Y como podemos ver, este es nuestro programa, utilizando la variable xk, xk1, xk2 y uk. También se utilizó el comando for para meter nuestros valores en un ciclo y nos arroje los siguientes resultados. Así obtenemos nuestra función discreta en estos valores.